Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 361, Ramas demoníacas. Muy impresionante. Deberías venir para una evaluación después de que termine esta batalla. Si logramos ganar, te daré la mitad de descuento. ¿Has oído hablar del negocio, correcto? Clark mantuvo la calma y recuperó sus emociones hasta cierto punto. Sabía que tenía que hacerlo para poder enfrentarse al último oponente que parecía tener la peor bestia hasta el momento. Creo que lo harías. Sin embargo, deberíamos cambiar nuestro enfoque. Por favor, dime que tus habilidades de evaluación pueden explicar por qué esa cosa se está comiendo a la bestia del último oponente que mataste. Y ya había dejado de mirar el cuerpo de la bestia que quedó atrás. Clark ni siquiera había dicho una palabra antes de matar al domador. Naturalmente, la bestia muerta quedaría atrás. Las bestias espirituales morirían con su domador. Eso se sabía. Por supuesto, hubo momentos en que la bestia espiritual de alguna manera sobrevivió. Siempre hubo situaciones destacadas que rompieron la norma. Sin embargo, este no fue el caso hoy. Cadáver serpentino raro. La bestia serpentina es originalmente una especie de hombres lagarto. Estos hombres lagarto mataron a todos sus homólogos masculinos y comenzaron a consumir serpientes. Esto les permitió desarrollar mordeduras venenosas y robar hombres de otras tribus. Esto los convirtió en las bestias más infames de la raza de los hombres lagarto después de que perdieron su estatus como especie inteligente. Al morir, este cadáver es útil para fabricar poderosos antídotos o usar el veneno para cubrir las espadas. Las escamas y la cola se pueden usar para forjar armas, mientras que las bestias venenosas pueden consumir la carne. El mejor uso para Clark ya había utilizado el análisis del cadáver de la bestia en el suelo. Se alegró de no tener que lidiar con eso después de matar al domador y el cadáver apareció en el suelo después de ser arrojado desde el espacio de domesticación. Estaba seguro de que la chica que había matado habría usado el veneno en la batalla. Pero en ese momento no estaba seguro de que estaba consumiendo el cadáver. El análisis estaba tomando más tiempo de lo que había imaginado, pero el etéreo estudiante de la academia se movía muy lentamente hacia ellos para tomar una postura y así hubiera tiempo. Esto hizo feliz a Clark ya que podía sentir la oleada de energía cuando Schai absorbió rápidamente el líquido de la sombra en movimiento. Clark no había dudado en usarlo ya que estaba seguro de que ella ganaría mucho inmediatamente con él. La oleada de energía que emanaba de ella era prueba de que había tomado la decisión correcta. El crecimiento de musgo negro que había abandonado la capa del estudiante de la Academia Etérea y claramente estaba devorando el cadáver de la bestia serpentina era definitivamente uno con el que no se debía jugar. Solo tocar a la bestia estaba devorando las escamas consideradas perfectas para crear artículos forjados. Eso debería haberles dicho lo suficiente. Dríada demoníaca caída ultra rara. La dríada caída es una dríada que ha abandonado el bosque y el árbol que debía proteger. En cambio, se ha centrado en la podredumbre y las energías de tipo oscuro. Esto lo convierte en una peligrosa bestia multielemental con tipos de oscuridad, agua, tierra e incluso veneno. Es experto en hacer crecer plantas venenosas únicas. Al ser dejado en una jaula para absorber energía demoníaca, se vio afectado por problemas físicos y mentales aún peores, lo que provocó que también adquiriera el tipo de energía demoníaca. Esto provocó que su mutación se fusionara con su domador. Los ataques mentales adicionales de su domador lo habían empujado radicalmente a convertirse en un monstruo enloquecido junto con su domador. Los dos solo pueden ser controlados por un ser más poderoso con más control sobre la energía demoníaca. Por lo tanto, convirtiéndolos en monstruos sin sentido que residen dentro del mismo cuerpo. Los peligros que conlleva son el apetito insaciable de consumir todo ser vivo dentro del bosque o la tierra que lo rodea. Lo necesita para poder sobrevivir y desarrollar más plantas contaminadas que darán a luz a bestias demoníacas y de tipo oscuro que seguirán su voluntad. Los mejores métodos de Todo lo que Clark pudo ver fue terrible.
Esta bestia alguna vez fue una bestia decente, pero se había convertido en una dríada caída. Un destino terrible ya de por sí, pero no uno que hubiera acabado con la vida de un domador y de una bestia. Pero cuando quedó atrapado y obligado a asumir energía demoníaca, realmente lo perdió todo. El domador aparentemente era el mismo. Eran solo monstruos controlados. Eso no es un domador ni una bestia. Es una dríada caída fusionada con un exhumano. Básicamente, estamos ante un monstruo demoníaco que necesita ser asesinado. Y alguien está controlando. Lo más probable es que sea quien esté involucrado en la fuente de todo esto. Ute solo quiere consumir y destruir mientras crea más monstruos malvados. Clark le dio un vistazo a ella. No estaba ocultando nada. Mientras ella escuchaba, se disgustaba cada vez más. Una criatura como esta había llegado a Neviele sin ser detenida. Cualquiera que fuera el grupo que estaba detrás de todo esto, seguramente estaba tratando de quitarnos algo. ¿Cuál es el mejor método para matarlo? Ella miró a Clark esperando una respuesta. Déjame resolverlo. Tu hielo debería ralentizarlo. Pero ya tenemos cosas de qué preocuparnos. Árboles grotescos brotaban en la arena. Su corteza ennegrecida y sus ramas afiladas parecían ser manipuladas fácilmente por la dríada demoníaca caída. El suelo cubierto de musgo también se hacía más grande tratando de extenderse por toda la arena. La serpiente glacial dejó escapar un silbido agudo antes de que la energía fría floreciera delante de ellos en una ola. Logró congelar el suelo, pero el musgo ennegrecido devoró el hielo. La dríada caída fácilmente lo derretía con veneno y tomaba ella misma el agua para las plantas que estaba creando. Crimson, la velocidad no es la victoria aquí. Necesito que prepares pequeñas ráfagas de tu ataque de aliento de llamas. Deberías poder resistir los venenos y la energía de tipo oscuro como un dragón de limo. Pero no dejes que ni una sola liendre de demonio energía dentro de ti. Clark le dio fuertes órdenes a Crim, quien se retiró y se llevó a Shai con él. Los dos retrocedieron cuando Clark prestó toda su atención al estudiante encapuchado de la Academia Etérea. Ella y Clark vieron las grandes raíces hundiéndose en el suelo. La capa apenas podía ocultarlos. El etéreo estudiante de la academia poco a poco se mantenía cada vez menos oculto. La pequeña cantidad de carne que aún quedaba estaba más o menos cubierta de corteza. Se podían ver pequeñas porciones de hueso, pero estaban cambiando de forma a una madera ennegrecida y de aspecto afilado. Parecía que la dríada demoníaca caída se había fusionado más o menos con el núcleo mismo del domador. Los alumnos morados se enfocaron en Clark mientras éste retiraba la lanza del rayo negro. Iba a estar preparado para que cualquiera de las ramas de los árboles ennegrecidos lo atacara en cualquier momento. El etéreo estudiante de la academia vio esto, pero luego miró a ella que estaba preparando un largo látigo que parecía estar hecho de aguanieve. Látigo helado que fluye raro. El látigo de escarcha que fluye es un arma de tipo agua y hielo. Las dos formas se crean y deshacen constantemente en el arma misma. Esto se logra a través de runas únicas que solo pueden ser creadas por los mejores herreros. Los materiales faltaban provocando que esta arma fuera de menor calidad. Los mejores materiales podrían producir un arma legendaria, especialmente si se usara hielo eterno con agua de fuente a la luz de la luna. La escarcha que fluye y que puede disparar agujas heladas o envolver y congelar al objetivo que golpea. Es fuerte en poder defensivo y ofensivo desde media distancia. Requiere un estilo único de artes de combate llamado danza del látigo medio congelado. Muchos no logran alcanzar los niveles más altos de esta forma de combate debido a su falta de habilidades físicas. El látigo definitivamente no estuvo mal. Kalka no negó con la cabeza ni ante el estilo necesario para manejarlo. Pensó por un segundo en cómo podría encontrar agua de una fuente a la luz de la luna. Parecía importante para forjar armas o armaduras únicas cuando se usaba hielo eterno. Desafortunadamente, dos de las ramas de los árboles golpeaban hacia él y hacia ella cada una. Clark logró saltar hacia atrás y cortar a uno mientras esquivaba al otro. El corte de la luna creciente lo había atravesado sin dejar ningún daño en la lanza del rayo negro. Ella no pudo cortar las ramas, pero donde su látigo de escarcha golpeó las ramas,
se formó hielo pesado que hizo que las ramas se desaceleraran enormemente hasta que fueron golpeadas con otras ramas para romper el hielo y prepararse para otro ataque. Estos ataques a distancia iban a ser la parte más difícil. Clark solo podía dejar salir a Debbie y esperaba poder empezar a confundir a su oponente con la risa de Debbie. Cuantas más oportunidades tuviera, mejor. Especialmente porque Cream necesitaba tiempo para consolidar energía. Capítulo 362, Ramas salvajes. La risa repentina que los rodeaba pareció tener un ligero efecto. Algunas de las ramas y raíces de los árboles levantadas por la dríada caída intentaban atacar los sonidos a su alrededor. Esto significaba que la bestia todavía dependía del sonido del domador con el que estaba fusionada. Pero la risa también había afectado a la serpiente glacial. Esa es una de mis bestias, mantén la calma y comienza el ataque. El tono tranquilo de Clark hizo que ella pudiera liberar sus propias preocupaciones de que se trataba de otra habilidad del enemigo al que se enfrentaban. Teniendo esto en cuenta, ella dio la orden a su serpiente glacial para que comenzara a intentar congelar todo aún más. Cuanto más árbol acababa de levantar la dríada para apoderarse de la arena que estaba congelada, mejor sería para la serpiente glacial. Le fue mejor en los ambientes más fríos. Desafortunadamente, el musgo oscuro que poco a poco cubría el suelo estaba devorando todo el hielo que se formaba. Si se puede aumentar el frío de alguna manera, nos vendría mejor. Aquí no puedo hacer mucho con el medio ambiente. Clark no intentaba mostrar dudas sobre la situación. Esta dríada demoníaca caída tenía una gran ventaja con las habilidades de área de efecto que tenía. No solo pudo atacar con las plantas que estaba creando, sino que también pudo apoderarse de un área. Todo este estadio podría ser su hogar. Ese era un pensamiento aterrador ya que significaba que había un enemigo por todas partes. Puedo, pero no me dejará en buen estado. Y ya sabía que el partido entre Neville y Nova ya había terminado. En primer lugar, nunca habían estado peleando realmente. Especialmente después de que terminó el primer partido con la Academia Etérea. Se habían fijado prioridades y las estaban siguiendo de cerca. Neville no tenía ninguna intención de dejar que la Academia y Tyriel ganara en absoluto. Por esto, estaban dispuestos a renunciar a recompensas y algo de fama por la Academia Nova, que ya había demostrado que estaba muy por encima de la norma de los estudiantes de primer año de este año. Sobre todo porque pudieron derrotar a la primera academia con la que habían luchado en la primera ronda del torneo. Valió la pena la pérdida por el respeto que perderían si la Academia Etérea los pisoteara. Entonces te defenderé. Diablo, muestra tu verdadera fuerza en todo lo que tienes. Crimson, defiende a Illa del creciente musgo. Shyama, comienza a usar toda esa energía y causa caos a nuestro enemigo. Esta es tu primera batalla. La voz de Clark parecía tener un poder extraño. Una mezcla de energías más profundas que hizo que incluso ella se preguntara qué estaba haciendo y quién era. No mucha gente había sido capaz de hacer algo así a esa edad. Tan jóvenes pero capaces de mezclar las energías de múltiples bestias sin problemas dentro de su cuerpo y usarlas aún más con sus propias palabras para estimular a sus compañeros. Sin dudarlo, Debbie se mostró. Su tamaño había ido creciendo. La forma del lindo fantasma blanco y redondo con ojos brillantes y boca oscura y afilada había cambiado hace mucho tiempo. Clark era consciente de ello pero estaba acostumbrado, pero cuando el público vio la bestia de la que nunca habían oído hablar, se sorprendieron. Los brazos de Debbie se estiraron mientras activaba la habilidad de impulso espiritual para utilizar toda su energía. Pero la forma ligeramente esquelética que se reveló a través de la niebla blanca transparente que parecía ser su cuerpo hizo que todos se cerraran. Las llamas oscuras que brillaban en sus ojos y el vacío interminable que parecía pasar entre sus dientes podían hacer que cualquiera que mirara dentro de él se sintiera como si estuviera a punto de perderse en la infinidad de la muerte. Una gran risa escapó de la boca de Debbie haciendo que a todos se les erizara la piel, incluso las ramas de los árboles y las raíces de la dríada demoníaca caída se encogieron debido al sonido. La energía espiritual, la muerte y la extraña energía fantasmal impregnaron la arena suprimiendo todas las demás energías a su alrededor. Sin embargo, el rugido de Cream que vino a continuación empujó aún más todo lo que se oponía a Clark. El rugido de un dragón no era nada de lo que burlarse.
Era algo que haría que muchas personas se preguntaran con solo esperar sobrevivir a un encuentro. Sin embargo, cuando Crimson demostró que había estado minimizando su tamaño y que en realidad era más grande de lo que había mostrado, la audiencia quedó sorprendida. Sin embargo, Clark no esperaba esto hasta cierto punto. Sabía que Crim se mantenía bien, pero ver que Crim era más grande dejaba claro que había estado absorbiendo energía cuidadosamente en todo momento para crecer cada vez más y poder seguir el ritmo de Debbie. Las garras formadas por Crim cortaron la arena mientras daba un paso adelante para defender a Illa. Cada paso parecía irradiar más energía de dragón y no muertos. Los indicios de energía elemental que irradiaba Crim incluso hicieron que otros se preguntaran cuántas energías componían su cuerpo. ¿Qué clase de dragón murió y se convirtió en este dragón limo que podía ejercer un rugido tan poderoso? Ustedes dos se han reprimido lo suficiente. Esta es nuestra declaración al mundo y a esos bastardos corruptos que nos están observando aquí. Supongo que este es el primer paso de la guerra. La sangre de Clark pareció hervir mientras preparaba la lanza del rayo negro. Incluso la lanza se sentía llena de energía y lista para atacar en cualquier segundo. Oh, iba a perder incluso si peleaba contra él después de lidiar con la Academia Etérea. Ella no había comprendido del todo la esperanza, muy por detrás de ella en comparación con Clark. Había entrenado muy duro bajo la dirección de su madre. Mucha gente se había unido para darle los mejores materiales y permitirle entrenar de la manera más dura. Pero nada de eso podía igualar la tenacidad que sentía por parte de Clark. Había un único valor que impulsaba la fortaleza de Clark. De alguna manera era más puro de lo que ella podía sentir por lo que la impulsaba. Quisiera aceptarlo o no, sabía que estaba muy por debajo de lo que Clark era capaz de hacer. Entonces haré lo mejor que pueda. Las palabras de ella no fueron escuchadas por nadie más que por ella misma. Sin embargo, cuando se envolvió con su látigo y colocó sus manos sobre la serpiente glacial, comenzó a mostrar las vastas reservas de energía helada que los dos habían almacenado durante mucho tiempo. ¿A qué se había dedicado todo su entrenamiento? La frialdad helada que se extendió alrededor de ella congeló el mismo aire por el que las ramas intentaban atravesar. Ella estaba rodeada por una burbuja recién congelada. Una niebla que parecía luchar perfectamente contra el creciente musgo. Las múltiples ramas que atacaron se convirtieron en una perfecta estatua congelada. Los árboles ya ni siquiera podían devorar el hielo. Quedó congelado hasta el centro de su ser y destrozado. La serpiente glacial arremetió con su cola provocando que crecieran aún más olas de hielo y cortaran el musgo del suelo. Cuando las raíces cayeron, Crim saltó y escupió pequeñas ráfagas de llamas causando que el musgo se convirtiera en cenizas que a su vez se congelaron nuevamente. Las pequeñas ráfagas de llamas eran agotadoras pero más manejables que un gran aliento de llamas que Crim había usado antes. Fácilmente podría crear múltiples ráfagas pequeñas en lugar de una gran ola de llamas. Este cambio repentino hizo que la dríada dócil y caída comenzara a actuar de manera extraña. Todo el público pudo ver que el cuerpo fusionado del domador se estiraba e intentaba inyectarse aún más en el suelo. Las raíces y las ramas de los árboles se extendieron fuera del cuerpo del domador y la cara de la dríada apareció en el costado del brazo del domador. Todos podían ver que ya no era un humano de ninguna forma, sino alguien que realmente se había entregado a ser un monstruo. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta de que vas a perder? Clark se había movido a una velocidad que la mayoría de la gente nunca esperaría de él, incluso después de ver que ya era más rápido que muchos de su edad. Pero nuevamente había sacado del agua su idea de él. El siguiente movimiento de su perforación lunar que caía lo sorprendió aún más porque había apuñalado y cortado el brazo del domador de la Academia Etérea en un golpe rápido y preciso. Pero lo que quedó fue solo un hueso oscuro que parecía retorcerse con las raíces de los árboles. Clark no tuvo más remedio que retirarse cuando más raíces atacaron a su alrededor y cortaron la arena provocando que aparecieran grandes cortes y cortes. Estaba claro que su oponente no se estaba conteniendo y estaba dejando que todo se volviera loco. Este bastardo controlado. Clark apretó los dientes y buscó una abertura. Por ahora solo pudo defenderse y cortar las raíces. Cada bit de energía se suma a la creciente reserva dentro de la lanza del rayo negro.
La energía que Clark estaba esperando para estar lista para un ataque importante para quemar por completo al monstruo que tenía delante. Capítulo 363, Rómpelo. Aunque lo vio venir de la fusión de dríada dócil y demoníaca que tenía ante él, Clark aún se sintió desconcertado cuando todas las raíces y enredaderas juntaron un árbol más grande. Incluso el musgo que había estado arrastrándose alrededor de la arena parecía atraído hacia él. Vivienda de dríadas caídas raro. La vivienda de las dríadas normalmente es un árbol en el que permanecerán durante toda su vida. Cuando el árbol muere, ellos también, por lo que normalmente hacen que el árbol se convierta en un bosque o arboleda completamente conectado. Desafortunadamente, esta dríada caída está contaminada por energía demoníaca. En lugar de abandonar el árbol por completo, se retiró y obligó al árbol podrido a volver a la vida. Luego fusionó el árbol con su cuerpo nuevamente y al mismo tiempo lo fusionó con su domador. Ahora los tres son uno hasta cierto punto y poco a poco están cada vez más conectados. El árbol era un retorcido desastre de ramas podridas y madera rota. El musgo que había encima parecía ser parte de él y al mismo tiempo lo comía. Pero lo peor fue que la dríada caída, dócil y demoníaca, también se había convertido en parte del árbol. Lo que realmente sorprendió a todos fue que el cuerpo del domador había sido separado entre las ramas y la base del árbol. Los ojos todavía miraban hacia afuera, pero la cara estaba cubierta de musgo y corteza. La boca gritó con furia silenciosa, pero todos escucharon las ramas doblarse y retorcerse como si fueran los gritos de un monstruo enloquecido. Las ramas se lanzaron hacia Clark a un ritmo mucho más rápido que antes. La extraña energía sobre ellos parecía ser tóxica incluso para el aire, ya que hacía que sus instintos gritaran para esquivarlo. Sus instintos resultaron correctos cuando las ramas golpearon la arena cuando se movió. Donde golpearon habían aparecido manchas oscuras de podredumbre. El mismo suelo queda contaminado por ellos. Clark escuchó a Debbie chillar y giró la cabeza para descubrir que estaba cortando rama tras rama hasta alcanzar a ella con sus garras. Los efectos oscuros y decadentes aparentemente no le hacen nada debido a la energía de la muerte dentro de él. Sin embargo, sus garras fantasmales solo podían aplastar un número limitado de veces y toda la fuerza generada por la habilidad de impulso espiritual solo podía durar un tiempo determinado. Crim era igual, los lugares que había intentado quemar habían sido muchos. Había usado llamas demasiadas veces para asegurarse de poder mantener a ella a salvo. La energía que le quedaba apenas podía usarse para una última explosión de llamas. Crim, ataca mi lanza. Clark quería la última cantidad de energía para que la lanza del rayo negro pudiera atacar. Tuvo que activar la habilidad del rayo negro que tenía la lanza para poder destruir por completo al monstruo que tenía delante. Antes de que la llama hubiera llegado a Clark, ella dejó escapar un grito. La serpiente glacial la había envuelto y la energía fría en el aire estaba disminuyendo rápidamente. Cuando ella dijo que lo estaba dando todo, Clark no le prestó mucha atención. Había escuchado vagamente sus palabras a través de su propia concentración en la batalla en cuestión. Ahora podía decir que ella había llegado a un límite y estaba a punto de perder el conocimiento. Maldita sea, necesito detener esa cosa. El estallido de llamas de Crim aterrizó justo en la punta de la lanza del rayo negro. Clark inmediatamente comenzó a moverse nuevamente para esquivar las ramas en forma de ángulo hacia su cabeza. Más y más ataques arrasaban hacia él mientras el monstruo retorcido de un árbol parecía romperse para atacar más. El desgaste de moverse lo más rápido posible le estaba pasando factura a Clark. Puede que no hubiera sido golpeado por ningún ataque, pero el costo de empujar su cuerpo estaba comenzando a mostrarse y sentirse. Lo mismo le pasó a María antes. Sus cuerpos eran jóvenes, no podían luchar constantemente con la máxima fuerza posible. Sus músculos se desgarraban sin ser reparados adecuadamente. Se produciría un daño permanente si alguno de ellos no pudiera detener una batalla a tiempo. La debilidad que Clark sintió y la disminución de la energía fría fueron fácilmente percibidas por la dríada demoníaca caída. Una energía más oscura surgió alrededor de las ramas y más de 20 atacaron al mismo tiempo. Clark solo pudo blandir su lanza y prepararse para recibir un golpe antes de lanzar un último ataque para intentar matar a este monstruo. No tuvo elección.
Apretó los dientes cuando las ramas se acercaron a él. Sin embargo, no podían tocarlo ni moverse ni un centímetro en el aire. Miles de hilos de sombras habían cubierto el suelo e incluso el aire. Habían envuelto las ramas e incluso las raíces de la dríada caída. ¡Llama! Clark gruñó de orgullo mientras corría hacia adelante. Los pequeños rayos surgieron sobre la lanza de iluminación negra mientras él vertía su propia energía en ella. A través de la confusión de sombras y ramas, casi nadie podía ver lo que estaba sucediendo. Solo unos pocos vieron el destello de un relámpago negro. Incluso los domadores más experimentados apenas podían entender de dónde procedían los hilos de las sombras. Justo cuando Clark usó toda su energía para apuñalar hacia adelante con un piercing de luna que caía, la lanza del rayo negro liberó toda la energía reprimida que había absorbido con avidez. El destello de luz negra fue cálido y brillante. Muchos vieron cómo los hilos de sombra desaparecían. Nadie se dio cuenta de que Schai había caído a un lado. Se dieron cuenta de que Clark estaba parado junto al árbol que había sido cortado por la mitad. La iluminación había quemado un gran agujero dejando un espacio vacío donde había estado la cara del domador. Todo el lugar que Clark había atacado se había reducido a una fina ceniza blanca. Fue igualmente impresionante que el árbol no hubiera sido destruido por completo. Incluso algunas de las ramas más grandes habían sido destrozadas por su ataque. Pero eso fue todo, la dríada había logrado protegerse un poco dejando una cantidad sustancial de árbol. La madera que se derrumbaba se movía aquí y allá mientras la savia podrida rezumaba. Contaminó el suelo e hizo que el aire oliera como si la muerte hubiera caminado por la arena. Debbie había liberado la habilidad del impulso espiritual y absorbió con avidez la energía espiritual y de muerte dejada por la dríada demoníaca caída. Lo único que evitó fueron las extrañas ondas de energía demoníaca que se disiparon en el aire. Todos los que tenían sentidos lo sintieron e hicieron todo lo posible por permanecer lejos de ellos. El cuerpo de Clark le gritó que se acostara allí y dejara de hacerlo. Su último golpe había sido contra el resentimiento de su fuerza. Sus hombros ya habían comenzado a ponerse morados debido a los músculos desgarrados. Y ya, eso es todo. Clark estaba junto a la chica que apenas podía mantener los ojos abiertos. Él extendió una mano y ella la tomó antes de que la levantaran juntos. Más fuerte de lo que pareces. Ella murmuró mientras soltaba la mano de Clark. Dice la chica que acaba de congelar la mitad de la arena contra algún monstruo. Cierto. Clark miró el hielo que estaba seguro que le tomaría mucho tiempo quitar. Todo estaba más allá del hielo normal que había visto. Era resistente y tenía un color azul más intenso, similar al fuerte hielo glacial que se representa en los libros. ¿Entiende el punto? Ya terminé. Y ya dijo esto antes de que Clark le diera una palmadita en el hombro. El árbitro instantáneamente puso fin a la batalla cuando muchos domadores se apresuraron hacia adelante para revisar el cuerpo de la bestia y el domador que quedó atrás. Sabían bien que ya no era un humano ni una bestia. Era algo repugnante que necesitaba ser investigado. Muchos vinieron a ver a Clark, quien estaba llamando a Krim y Debbie. Incluso estaba recogiendo al inconsciente Schai que había usado toda la energía de las sombras que tenía para ayudar en un instante. Aún se desconocía el coste, pero Clark sabía que no podría despertarla durante algún tiempo. Aunque ella merecía el resto. Mientras la audiencia gritaba palabras de enojo a los estudiantes restantes de la Academia Etérea, un instructor de allí miró a Clark. Nadie más que los domadores de mayor rango podía verlo, pero sabían que tenía algo que ver con lo que acababan de presenciar. Si había pruebas o no, estaba claro. Desafortunadamente, nadie pudo actuar sin evidencia y el árbitro solo pudo anunciar que la Academia Nova ganó el torneo del primer año. Clark abandonó la arena solo para ser atrapado por Ralph antes de que estuviera a mitad de camino. Eres un tonto testarudo. Quema que ganaste, así que lo toleraremos. Ralph parecía molesto pero estaba claro que estaba impresionado. Clark había mostrado una gran batalla contra un monstruo de mayor fuerza. Había sido el momento adecuado, pero había tenido un coste. Ahora Clark necesitaba un sanador y Ralph no iba a dejarlo escapar de eso. Capítulo 364, después de la victoria. Tanto Star City como el señor de la ciudad de Nova apostaron por ti contra mí.
Dijeron que en la batalla del primer año ganarías a todos los demás. Yo estaba muy en contra de que dos señores de la ciudad apostaran todo por un solo estudiante, pero se demostró que estaba equivocado. Incluso evitaste que mi hija resultara herida. La voz familiar de la ceremonia de entrada. ¿Estás? Astrid Neville. Sí, señor de la ciudad de Neville y madre de ella. Sé que probablemente quieras algunas cosas, pero solo vine a felicitarte después de que revisé a mi hija. Últimamente rara vez tengo tiempo para ella, pero ella todavía parece estar presumiendo lo suficiente como para hacerme sentir orgulloso. Clark solo pudo mirarla en silencio preguntándose si en realidad estaba aquí para saber más. Hice todo lo posible para hablar con tu compañero de equipo. Gerald compartió muchos detalles con nosotros y hemos investigado las cosas. Envié algunos guardias para vigilarte. Recuerda que también has ganado premios mientras estás aquí. Me aseguraré de que tu seguridad hasta que los hayas reclamado todos. Ten la seguridad. Con eso Astrid Neville los dejó. De alguna manera atrajiste a otro señor de la ciudad. ¿Qué diablos, hombre? Ralph se quejó de cómo Clark logró atraer a estas personas como si fueran polillas a la llama. Era extraño, pero para ser justos, Clark parecía tener suerte en ese sentido. Simplemente estaba contento de que este señor de la ciudad lo hubiera apreciado en lugar de estar enojado porque él se llevó la victoria para la Academia Nova. Sin embargo, era muy bueno que tuvieran guardias adicionales. Significaba que no tendrían que preocuparse por ninguno de los problemas etéreos de la Academia. El mayor problema que tenía Clark en ese momento era que todos tenían poca energía y estaban heridos hasta cierto punto. Seguramente habían mostrado su fuerza, pero eso los había dejado en mal estado. Lo que era incluso peor que el hecho de que también se habían opuesto silenciosamente a algunas de las familias poderosas. Específicamente la familia Mourne. Los demás ya se habían reunido en las dependencias de los curanderos reservadas para la Academia Nova. Sin embargo, Clark no se sorprendió en absoluto al descubrir que incluso los estudiantes de Neville estaban allí. Incluyendo a ella, que ya estaba despierta nuevamente con algunas botellas de pociones al lado de su cama. Me encontré con tu madre en mi camino hacia aquí. Clark se rió un poco mientras Ralph lo dejaba caer en una cama y un sanador le trajo una bandeja de pociones que podrían ayudarlo a reponer su energía, sanar su cuerpo y ayudar a diagnosticar cualquier problema cuando el ballenero estaba haciendo su examen. Este fue el beneficio para alguien que había pasado años y años aprendiendo las mejores prácticas de curación y conocimientos médicos. Mi madre siempre está muy ocupada. Pero parecía impresionada con la actuación que hicimos. Ella mantuvo su actitud fría. Siempre pareció que ella sería inquebrantable. Sin embargo, todos podían sentir que ella era una niña feliz en ese momento. Principalmente porque el padre al que se esforzaba por impresionar le había dicho que le había ido bien, pero también porque había estado a la altura y más allá de las expectativas. Clark, deja de hablar y cúrate. Necesitas beber esas pociones y dejar que actúen. Luego necesitas comer algo. No pueden simplemente dejar que las pociones nutritivas que hacen se queden en tu estómago sin algo sólido. Te hará sentir bien. Enfermo. María le dio a ella una leve mirada antes de hacer que Ralph le trajera algo de comida a Clark. Estaba claro que Ralph le tenía un poco de miedo a María. Pero ella era la única sanadora del equipo, era lógico asegurarse de que estarías de su lado bueno. Solo quería preguntar cómo su pequeño dragón estaba ingiriendo los materiales que le di. Ella es una cliente potencial nuestra. Necesitará mucho sus instrucciones detalladas. Solo necesito que ella haga los otros arreglos y luego Isa para configurar el comercio de materiales. Esto pareció calmar un poco a María. Pero también le mostró a ella que había algo más que un grupo ante ella. Ahora entiendo lo que quieres decir con negocios. Tienes habilidades pero tienes otras para hacer crecer tus conexiones y habilidades. He entrenado principalmente solo o con aquellos que tienen motivos para escuchar mis órdenes. No me importaría visitar tu academia para ver cómo se forman esos grupos. Y ya claramente había tenido una idea equivocada de cómo sucede esto. No es normal que ganemos grupos como este. Nos unimos a causa de las dificultades y la violencia.
No tendría un lugar en este equipo si no me hubieran arrojado aquí porque otro estudiante resultó herido. Entonces casi lo pierdo todo porque me negué a crecer ni un poquito. Ahora puedo ver las cosas con más claridad. Que Gerald se despertara de donde estaba fue algo muy bueno. No era de extrañar que tuviera algunas heridas que los curanderos le habían dejado inconsciente para tratarlas. A través de las experiencias recientes de Gerald, lo más probable es que haya adquirido algunas heridas ocultas que requerían curación avanzada. Gracias al torneo, esa curación fue gratuita. Fue afortunado pero también malo porque cualquiera entendería que sus heridas debían haber sido más profundas cuando fueron encontradas. Creo que todo nuestro equipo ha sido tratado más o menos. Clark miró a todos. Estaban despiertos, vendados o los curanderos los dejaban solos. Clark fue el único al que miraron y el sanador estaba más sorprendido por la falta de heridas. Especialmente porque ella solo descubrió que él había más o menos magullado y tensado su cuerpo mientras agotaba su energía. Deberíamos atrevernos a preguntarte si esa muñeca es un objeto especial o una bestia. Y ya tenía mucha curiosidad. Su equipo todavía estaba más o menos inconsciente, se había ido por sus propios motivos o estaba demasiado atrapado en su curación para poder escuchar realmente. Todo esto se debía a las heridas que habían recibido. Algunos de ellos incluso habían perdido la vida. La única razón por la que el equipo de Clark estaba tan bien era porque hasta ahora todos habían sido guiados por el mejor camino posible. Si no lo hubieran sido, entonces estarían en una posición radicalmente diferente. Esta es Shama. Ella es mi bestia más joven y tiene un tipo de sombra único. Usó toda su energía para contener a ese monstruo. Ella es una preciosa hermana menor para mis otras bestias. Un día podrá devolverla. Especie de regreso al mundo. O al menos esa es una pequeña esperanza que tengo para ella. Clark había pensado en esto por un momento y ni siquiera estaba seguro de si era posible. La forma en que se reproducían las bestias era una amplia gama de eventos lógicos e ilógicos. Muchos podrían explicarse como bestias normales que se encuentran con sus otras mitades. Otros necesitaban formas únicas, como obtener ciertos materiales o energías. Algunos incluso tuvieron que separarse partes de sus propios cuerpos. Incluso hubo algunos que nunca pudieron reproducirse ya que nacieron como bestias espirituales o fueron encontrados en ruinas y mazmorras antiguas. Era una de las razones por las que ser criador de bestias era tan difícil. Ya veo, entonces por favor Hazel saber que al final lo hizo muy bien. No estaba seguro de cómo lo hizo, pero me ayudó mucho. Especialmente después de que atacaste con ese rayo. No creo que lo olvide. Eso hasta que sea más fuerte que tú. Y ya parecía ver a Clark como un objetivo. Una rival potencial en parte, pero sobre todo como alguien a quien aspirar a vencer en el futuro a medida que se hiciera más fuerte. Queremos ver los próximos partidos. Nova está en la final con todos. Puede que Neville no lo esté, pero aún podemos verlos todos juntos. Grace era la que parecía más preocupada pero también emocionada de ver cómo iría esto. Especialmente porque sabía que podrían ser testigos de la muerte de más personas. Los de segundo año tendrán problemas. Supongo que renunciarán a unos pocos puntos decentes para seguir con vida. También creo que veremos más estudiantes etéreos de la academia arrestados. Reese tenía unas expectativas muy realistas sobre los partidos. Quiero dormir más. Pueden irse todos. Brad había pasado factura a su cuerpo y a su mente. Era fácil adivinar que quería descansar. Pero Clark también sabía que tenía mucho más que hacer que simplemente descansar. Su yelmo poseído estaba a punto de pasar a la siguiente etapa. Terminaré las cosas aquí y luego iré a ver los partidos del tercer año. Eso parece lo mejor en general. Después de escuchar esto, todos estuvieron de acuerdo. Y ya incluso prometió que los encontraría allí también, lo que pareció hacer que todos se interesaran un poco más. Tener la Academia Neville cerca era algo que hacía que cualquiera se sintiera más cómodo ya que eran la ciudad anfitriona y tendrían los mejores guardias. Capítulo 365, parte de la familia. No solo dormiste durante casi 12 horas, sino que cuando llego aquí para llevarte a los partidos de tercer año, descubro que ya estás meditando.
La profesora Wright en realidad no parecía enojada a pesar de que estaba fingiendo eso. De hecho, estaba muy feliz con cómo Clark había subido al escenario durante las 2 últimas batallas y no se había ocultado absolutamente nada. De lo que estaba aún más orgullosa era de que Clark había establecido una relación con múltiples academias. La Academia Lunar era la más tranquila de las academias lunares y solares. Esto fue bueno ya que Lunar definitivamente daría la bienvenida a los estudiantes de Nova más fácilmente que la Academia Solar. La Academia Terra era tradicionalmente más difícil de visitar porque era en su mayor parte subterránea. Eso hizo que muchas personas se sintieran incómodas ya que sintieron que habían entrado a las mazmorras cuando entraron. Esta incomodidad general nunca pareció desaparecer a menos que las personas que visitaban tuvieran bestias terrestres más fuertes que disfrutaran de la energía terrestre que podían absorber. Por lo tanto, fue genial que la Academia Terra ya hubiera extendido una invitación para que los estudiantes de primer año los visitaran. En tercer lugar, la relación que Clark había mostrado junto con todo el equipo de primer año con Nebbiolo era una gran parte de los chismes en este momento. La Academia Etérea no solo había enfurecido a todas las ciudades, sino que la creciente evidencia de que la Academia Etérea no era quien decían ser estaba aumentando. Por lo tanto, cuando Nebbiolo y Nova trabajaron juntas, allanó el camino para que todos trabajaran juntos. Desafortunadamente, Nebbiolo no llegó a la final en todas las rondas. Por alguna razón, los estudiantes de segundo año lograron llegar a la final, lo cual fue extremadamente inesperado. El ejemplo muy revelador fue el de un estudiante que gritó que ya no se quedaría atrás mientras libraba una dura batalla contra otra academia. Solo eso demostró que se había esforzado más para ganar. Cuando los profesores se reunieron y preguntaron a sus alumnos, incluso después de sus derrotas en los partidos finales, porque se habían negado a darse por vencidos, dijeron que no podían verse más débiles que el equipo de primer año y que no les importaba si les costaba ellos un brazo. Esta actitud les había ganado 5 puntos que definitivamente habrían perdido vidas si su mentalidad no fuera tan fuerte. Sin embargo, todavía habían perdido pero se habían unido contra la Academia Etérea manteniendo sus vidas intactas. Lo único que sorprendió aún más a todos en la arena al final del partido fue que, aunque todos los estudiantes etéreos habían muerto nuevamente, no hubo reacción por parte de los estudiantes etéreos mayores de la Academia. A pesar de que el público ahora se burlaba abiertamente y los llamaba monstruos. La única reacción provino de los líderes de sus estudiantes. Habían comenzado a ponerse de pie y a dar órdenes a sus estudiantes mientras diferentes energías surgían a su alrededor, haciendo que muchos entendieran que se estaban utilizando tanto órdenes como habilidades. Deberías estar listo para ver a ella pelear con mucha fuerza hoy. Su equipo ahora depende de ella desde que ella sola venció a Celestial Sea Academy el otro día. Esta noticia detuvo a Clark en seco cuando se levantó para seguir al profesor Wright fuera de la habitación que le habían asignado para su curación. No se sorprendió al ver que el otro lo había dejado allí para descansar. Después de todo, tenía que curarse en paz. No solo se ha asegurado de difundir la noticia de que confía en los Wisps, sino que ya ha recibido 53 ofertas para enseñar los verdaderos caminos de crecimiento de los Wisps. Otras academias le ofrecen puestos de profesora debido a sus avances en este campo específico. El profesor Wright se rió un poco, lo que hizo que Clark se preguntara si estaba impresionada o simplemente estaba tratando de racionalizar el crecimiento masivo que ella había experimentado en tan poco tiempo. Los mechones siempre fueron una especie de bestia que se consideraba un material. Convertir un material en una bestia que puede ser cualquier forma o estilo de escritura es una idea radical y muy popular. Creo que tu negocio con ella se convertirá en el principal proveedor de planes de crecimiento de Wisp, pero eso es todo y aquí es donde estás ahora. Ella ha rechazado todas las solicitudes por una razón, aún no ha terminado de aprender. La profundidad de esta declaración decía mucho. Para Clark, eso significaba que ella estaba tan ávida de conocimiento como siempre. Pero para cualquier director de academia, decía que todavía sentía que podía ir más allá con su investigación sobre los fuegos fatuos. Que ella solo había mostrado una gota dentro del océano que ella creía que existía. Por lo tanto, tenían que esperar aún más en el futuro.
especialmente después de que supieron que ella era parte de una empresa para crear planes de crecimiento exitosos. Eso significa que tendremos mucho que escribir. Pero está bien. Podemos vender copias de los planes de crecimiento o hacerlos para la gente. Puedo asegurarme de que ellos también mejoren. Clark habló casualmente, pero no se dio cuenta de que el profesor Wright todavía se estaba riendo un poco de él. Le parecía gracioso que él todavía lo mirara como algo tan pequeño. En una nota más seria, el director de la Academia Star dejó a sus guardias personales con nosotros y comenzó a prepararse para escapar si es necesario después del banquete. También llamó al general personal del señor de la ciudad para que venga aquí. No para comenzar una guerra. Pero como él sabe que Star y Nova son cercanas, deberías entender lo que esto significa. La mirada que el profesor Wright le dio a Clark lo decía todo. Iré con ellos si las cosas van mal. Pero no dejaré a todos, así que no esperen que los deje atrás. Todos trabajamos juntos para fortalecernos mutuamente, por lo que debemos hacerlo juntos. Clark se aseguró de darle al profesor Wright la misma mirada fría que ella le había dirigido. Solo podía aceptar esto porque sabía que no sería capaz de vencer la terquedad de Clark. Siempre sintió que estaba tratando con alguien mayor de lo que parecía cuando se trataba de Clark. No sabía que la edad de su mente era mayor de lo que ella sabía. Y antes de reunirte con todos, tienes un amigo aquí para verte. El profesor Wright llevó a Clark a una habitación lateral antes de dirigirse a los asientos donde los estudiantes deberían estar viendo la batalla del equipo. Fue inesperado hasta que Clark vio a alguien familiar. Clara, ¿pudiste venir? Clark no había visto a Clara desde hacía algún tiempo. Sabía que ella había estado siguiendo sus hazañas y cómo crecía porque más o menos había dicho que lo vigilaría. Pero no había imaginado que ella sería libre de asistir a este evento. ¿Por qué me lo perdería? Ahora sois familia, incluso si os casáis con alguien de una nueva familia recién formada. Realmente no pensé que estaríais juntando familias encadenadas para crear una completamente nueva. Y con alguien como ella. Estoy impresionado. Clara estaba claramente bromeando, su sonrisa engreída lo decía todo. Pero estoy aquí más como una mensajera. Clara parecía triste por no poder permanecer jovial. Había sometido a Clark a un duro entrenamiento y había estado haciendo lo mismo consigo misma. Tampoco había olvidado las circunstancias que habían llevado a Clark a caer frente a ella y pedirle fuerza. Aprender cualquier cosa para vengarse. Mostraste todo lo que tenías y eso causó sensación. Esperaba que hicieras una ola antes de que fueras lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a los oponentes más duros, pero desde que hiciste conexiones hemos podido cosechar esas recompensas. Mi padre ya ha reunido más poder que nunca hemos ejercido. Nos puso en un punto muerto contra la familia Mpourna por ahora. Su programa aquí es la excusa perfecta para dar otro paso. Uniremos alianzas con otras familias en otras ciudades. Algunos, representarás nuestros contratos. Esta fue la primera misión de la familia Mane. La familia que había apoyado a Clark cuando escuchó su historia y lo había traído a donde estaba ahora. Sin ellos, solo podía imaginar cómo no estaría ni cerca de este combate. En cambio, podría haber dejado Nova por completo para viajar y luchar en el desierto. Habría luchado por conseguir materiales, pero habría podido convertirse en un domador frenético capaz de obtener una pequeña porción de venganza sin lograrla nunca por completo. Entiendo. Tengo algunos amigos de otras academias y lo usaré a mi favor. Estoy seguro de que tienen los mismos problemas en sus ciudades y podemos unirnos para resistirlos. Quiero un lugar libre de corrupción tanto como sea posible. No quiero simplemente matar a la familia Mourne ahora. Esto provocó una suave sonrisa en el rostro serio de Clara. Me alegro de que hayas crecido. Si quisieras pura venganza la tendrías, pero entonces te descartaríamos. Bienvenido a la familia oficialmente. Es posible que solo tengas tu apellido y no lleves realmente el nuestro, pero a partir de este día puedes anunciar tu nombre como Clark Stormwood Mane, familia adoptiva de Clara Mane. Capítulo 366, Emprender una aventura. Bueno, he estado trabajando un poco duro. Clark no estaba seguro de qué quería preguntar primero.
Había muchas cosas que podía preguntarle a Clara sobre lo que ella y su familia estaban haciendo. ¿Cuál era el plan? ¿Cómo debería actuar ahora? He escuchado muchas cosas. Debería comenzar a enviar a algunas personas para que usen tu negocio. Supongo que lo que debería preguntar es, ¿quieres quedarte en la Academia Nova por ahora o irte y hacer otras cosas? Esto fue muy repentino, Clara no se había andado con rodeos en absoluto. Ella acababa de ir directamente al tema sobre el que claramente le habían dicho que preguntara. Me quedaré en la Academia Nova. Todavía estoy muy lejos de poder pelear con un domador de primer nivel con más experiencia. Mire a la profesora Wright, ella tiene múltiples bestias y nunca ha sudado mientras viajaba con nosotros. Incluso envía a sus bestias solas mucho más lejos de lo que jamás podría sentirme cómodo. La profesora Wright incluso ha criado bestias que se consideraban extremadamente difíciles de criar sin tanta ayuda que yo pudiera tener. Si intento seguirle el ritmo, entonces terminaré y caeré antes de que pueda hacer algo. No estoy listo, pero lo estaré antes de lo que piensas. Incluso tendré un equipo conmigo. Todos tendremos las técnicas y las bestias óptimas para nosotros. Estas eran cosas en las que Clark creía firmemente. Podría compararse con Clara, Alexander o cualquier otra persona. Sin embargo, se había comparado con el profesor Wright. Ella era su maestra y le había mostrado cómo podía operar un domador verdaderamente poderoso. Sus acciones siempre fueron tranquilas y claramente tenían una razón detrás de ellas. Esa también era solo una parte de sus acciones que lo habían asombrado. Pero lo que Clark estaba internamente obsesionado era el simple hecho de que no tenía el sistema para ayudarla. Había preparado bestias poderosas para situaciones difíciles. Ella les confió sus estudiantes y su vida. Eso demostró que ella había dado todo para asegurarse de que fueran fuertes, no solo alimentarlos con materiales una y otra vez para hacerlos crecer como lo hacían los niños ricos mimados. Entonces, ¿qué obtendrás si te quedas? Clara estaba presionando por más y Clark se dio cuenta de que no estaba allí solo para verlo sino para promover sus planes. Ya dijiste que querías que fuera a otras academias. Pero eso es lo que quiero hacer también. Todavía puedo ser un estudiante de élite en la Academia Nova. Todavía puedo ir a otras academias. Pero mientras lo hago, puedo viajar a diferentes mazmorras y convertirme a mí y al equipo que tengo en los mejores de los mejores. De esa manera todos estaremos 10 años por delante de la gente de nuestra edad. El plan de Clark era muy sólido. Estaba preparado para pasar por el entrenamiento más duro que pudo reunir para poder estar en la cima. Estás diciendo que seguramente serás mejor que aquellos 10 años mayores que tú después de tu viaje a múltiples academias a través del desierto, completando múltiples mazmorras y continuando con tu negocio en el camino. La sonrisa de Clara estalló y dejó caer su mano sobre la cabeza de Clark. Bien, entonces haz eso. Apenas puedes pelear conmigo en este momento. Aunque estoy seguro de que ahora puedes asestar algunos golpes. Después de este momento, Clark sintió que era más bienvenido que antes. El asunto quedó resuelto y pudieron llegar las conversaciones más ligeras. Pero Clara también parecía tener lugares donde estar. No pudo llegar a los asientos donde estaría sentado Clark, pero le había dicho que estaría mirando por el rabillo del ojo. Era agradable saber que tenía otra persona cuidándolo. Pero aún mejor era que tuviera a alguien que lo llamara familia cuidándolo. Simplemente se sintió diferente que antes. Más completo. Dormiste para siempre. Ralph golpeó a Clark en el hombro tan pronto como apareció cerca de sus asientos. A Clark también le pareció que Ralph tenía mucha más energía hoy. Era seguro que había recibido más pociones nutricionales junto con una curación enfocada. Eso fue algo bueno para el grupo, Ralph estaría en plena forma para pelear antes. Estuve ocupado hablando con alguien por un tiempo. Parece que todos tendremos buenos viajes que seguir después de esto. Si todos están de acuerdo con no regresar a la Academia Nova durante aproximadamente un año. Clark dejó eso al descubierto. Todos lo habían oído, lo cual era suficiente para ellos. Me parecería bien. Mi familia viaja mucho y como tengo mi propio negocio debo perfeccionar mis habilidades. Es exactamente lo que hicieron mis hermanos mayores.
Uno sigue viajando mientras que el otro no tiene que hacerlo cuando se trata de cosas raras. Sin embargo, tuvo que ir a todas partes en las montañas. Isa estaba segura de que su hermano tenía más de unas pocas historias de dolor que contar al respecto. Ya tenemos planes para las mazmorras de medusas que brillan. Podría extender el viaje para volverme más fuerte. María también mantuvo sus ojos en Clark. Parecería que ella tenía algunas razones más para permanecer a su lado, pero él estaba haciendo todo lo posible para no dejar que eso nublara su juicio en este momento. Primero tenía que pensar en los objetivos que tenía antes de permitirse cambiar de opinión. Un viaje para mostrar mi habilidad con la espada sería un avance importante en mi vida. Sería mejor que nadie en el estilo de espada abisal. ¿Te imaginas cuántas personas verán lo que puedo hacer y cuántas querrán que les enseñe? Ellos algún día. Reese era diferente. Vio que podía desarrollar el estilo de espada familiar que había practicado desde el día en que podía sostener su bestia espada abisal en sus manos. Brad miró hacia arriba, ya sabes que te lo debo. Puedo ir a donde sea. Pero no me dejes atrás porque podría ser lento. La respuesta de Brad fue rápida pero significó que tenía lealtad. Esto hizo muy feliz a Clark. Estaba seguro de que tendría que convencer a Brad con algo tentador. Sin embargo, se había equivocado en el mejor de los casos. Entre Grace y Gerald parecía haber más confusión. Grace no estaba segura de qué debía hacer ya que tenía una visión más pequeña del mundo. Probablemente era la persona más desconectada del grupo debido a su posición. Ella no era muy poderosa, ni tampoco su familia. Acababa de conseguir una bestia única y llegó a la Academia Nova. Gerald era todo lo contrario, no estaba seguro de si merecía estar ahí con ellos. Había causado problemas y también había pasado por cosas diferentes. Pero se había vuelto más fuerte y había aprendido de esas cosas. Por eso le preguntaban y él lo sabía. Realmente debería darse la vuelta. ¿Por qué no me miras para preguntar? ¿Crees que simplemente iré contigo? ¿Qué pasa si me quedo aquí y entreno el fuego y el metal contra el frío para hacernos a mí y a mi compañero 10 veces más fuertes ya que siempre entrenarse en el más duro opuesto a nosotros? Ralph simplemente estaba siendo terco, pero había dejado claro un gran punto sin darse cuenta. Tal vez debería quedarme aquí entonces. Necesito asegurarme de que mi pareja sea fuerte. Este lugar es perfecto para eso. Grace se sintió inspirada. El clima natural en Neville le permitiría que el pinzón helado creciera mucho más rápidamente. También permitiría un mayor potencial para cambiar a otras formas o, mejor aún, evolucionar a otras bestias de mayor potencial debido a la enorme cantidad de materiales que podrían encontrarse en el ambiente frío. Solo piénsalo. Tenemos otras academias que quieren recibirnos. Pero también tenemos algunas recompensas por ganar que aprovecharemos. Sin embargo, por ahora, ella está a punto de pelear y quiero ver cómo lo hace. Aunque creo que podríamos verla y solo su pelea. Clark ya había escuchado los rumores, pero sentía que ella estaba a punto de causar sensación en la final. Simplemente tenía un sentimiento instintivo. Mientras tanto, la arena estaba lista y se habían preparado los partidos. Ella estaba segura de que estaría lista para emparejar socios con la Academia Neville. Habían cooperado. La Academia Etérea fue el punto principal de sus batallas como lo habían hecho otros años. Ahora era el momento de dar el paso. Más aún, fue el hecho de que ella había estado esperando que llegara su audiencia. Para que sus amigos la vean. Había estado esperando para mostrar los frutos de su investigación y formación. Para mostrar lo que podía hacer y cómo podía proteger a quienes la habían ayudado hasta ahora. Capítulo 367, sorprenda a la audiencia. Señorita ella, ¿está segura de que puede luchar sola en todas las batallas? El estudiante que preguntó era el más débil de su grupo. Los otros que habían usado su mayor posición y fuerza para empujarlos fue todo lo que pudieron mirar cuando hicieron esta pregunta. Todos ustedes han demostrado que no están preparados para estas batallas. Su uso de la energía es pobre, les falta estrategia y también están limitados a las energías que pueden usar. Ya estoy preparado para derrotar a todos fácilmente. Mi propuesta debe leerse en un momento.
Mientras que todos todavía intentaban entender por qué ella había sido tan engreída, los pocos que quedaban con caras infelices procedían de familias poderosas. En los primeros partidos habían ignorado por completo a ella. Sí, habían oído hablar de su negocio y de su investigación, pero creían que ella era solo eso, una académica. Ninguno de los tres había sido capaz de darse cuenta de que ella ahora tenía ritmos poderosos. De todos modos, se pensaba que los Wisps eran cosas débiles. Por eso de repente se sorprendieron al descubrir que, para empezar, habían logrado aparecer en la final. Las batallas anteriores con múltiples academias los habían agotado, la última había dejado a ella derrotar a todos sus oponentes porque los de tercer año habían sido derrotados fácilmente. Todos habían sido enviados directamente a la sala del sanador para su curación. Los cortes y moretones todavía estaban muy claros en sus cuerpos. La mayoría de ellos ni siquiera habían recuperado su energía a pesar del uso de diversos materiales y pociones. Su dinero no pudo comprarles la mejor condición física necesaria. Cuando vieron con qué facilidad ella había limpiado el suelo con sus oponentes y cómo había contrarrestado a varios de ellos con el mejor contraataque posible en lo que respecta a energía. Las bestias tipo fuego fueron fácilmente derrotadas por su niebla viviente. El tipo de agua y viento que la ayudó a crear ilusiones ni siquiera era el foco de la batalla en la que todos pensaban. En cambio, se centraron en el hecho de que parecía que sus bestias habían estado absorbiendo materiales y volviéndose más fuertes mientras luchaban. Eso por sí solo resultó demasiado. La razón por la que ella no le prestó atención fue que ya había ideado un plan con la Academia Nebbiele. Se alegró de haber llegado a la final como se esperaba. Nebbiele había sacado lo mejor de su tercer año y era seguro que los terceros años regulares que habían alcanzado la clase élite debido a su clasificación familiar no podrían igualarlos. Al escuchar el plan de ella, los estudiantes de la Academia Nebbiele retrocedieron. Pensaron que era una tontería. Sin embargo, después de que ella compartió un poco sobre sus conocimientos y las bestias que tenía, era seguro que Nebbiele estaba preparada. Hoy, el combate de tercer año ha traído una propuesta inesperada para el combate. Las academias Nebbiele y Nova desean desafiar a los 8 estudiantes de la Academia Ithiriel que pelearán hoy a la vez. El público guardó silencio. Después de un momento, comenzaron los murmullos y voces de preocupación comenzaron a sonar por toda la arena. La mayoría de la gente pensó que se trataba de un intento ridículo de presumir. Pero también odiaban la Academia Etérea y no querían que tuvieran la más mínima ventaja numérica. Un miembro de la Academia Nova y un miembro de la Academia Nebbiele se acercarán a la arena mientras que cualquiera de la Academia Ithiriel se acercará. La batalla será como cualquier otra. Si hay un estudiante de cada academia, se propone que peleen una batalla. Y mira quién será el vencedor de todo. El público estaba otro alborotado. Sin embargo, vieron que ella ya había subido al escenario. Múltiples energías fluctúan por aquí. Clark, ¿ella ya te ha pedido algún nuevo plan para las bestias? María le preguntó esto casualmente a Clark como si fuera una pregunta de todos los días. Lo hizo hace un tiempo. Algunos de ellos eran bastante profundos. Pero pudo complementar mucho de lo que ya sabía en ellos. Iba a decir que su esqueleto de llama azul sería la bestia más poderosa que tenía, pero ahora que el príncipe de la tierra tiene un cuerpo, bueno, realmente no tengo idea de qué logró encontrar aquí en Nebbiele ya que hemos estado ocupados. Y ahí está, todos los estudiantes de la Academia Etérea están de acuerdo y también están subiendo al escenario. El árbitro asintió y observó con cautela la creciente tensión en la arena por parte del público y los estudiantes. Estaba seguro de que si algo sucediera usaría toda su fuerza para detenerlo. Hola de nuevo. ¿Está preparada tu bestia? El chico que había venido de la Academia Nebbiele parecía tener un atuendo muy extraño. Llevaba una camisa de manga larga por un lado con pantalones largos y una camisa de manga corta por el otro con pantalones cortos. Mucha gente se preguntaba qué clase de extraño sentido de la moda era ese, pero el resto vio que podría tener una razón. Sí, muchas gracias por construir tus planes en torno a mi bestia. Es extraño y la mayoría de la gente no puede afrontarlo por eso. Pero dijiste que era perfecto. Todavía estoy muy feliz por eso. El niño sonrió dulcemente pero luego hizo una mueca,
pero será mejor que hayas mostrado mi ritmo mejor que cualquier otra cosa. Si no puedes, entonces te daré una paliza. Su repentino cambio hizo que ella entrecerrara los ojos, pero recordó que lo había elegido por una razón. Prepárate entonces. Una vez que todos comiencen a atacarnos con su furia loca, comenzaré el proceso. Ella llamó a sus bestias. Específicamente, el príncipe de la tierra, la criatura viviente y el esqueleto de la llama azul tomaron posiciones arriba y a sus lados. Al lado del niño había dos bestias, o al menos eso pensaba la gente. Uno tomó el lado con mangas largas. Tenía el pelo plateado, largo y suelto. Era mejor describirlo como una cabra de largos cuernos que parecía escupir llamas por la nariz. Sus ojos brillaron rojos. Al lado de la manga corta, una cabra de pelo dorado, la misma réplica exacta pero con el pelo más corto y parecía estar congelando el aire hasta convertirlo en nieve cuando respiraba. Géminis legendario. La bestia espiritual Géminis es extremadamente rara. Se cree que solo aparece como una bestia espiritual y solo aparece una vez cada 100 años. El domador que nace con Géminis desarrollará dos personalidades opuestas que deberán luchar siempre por el control. Se debe a la naturaleza dual de Géminis a pesar de que es una sola bestia. Las dos poderosas energías que posee Géminis son el hielo y el fuego. Un cuerpo poseerá una llama extremadamente pura mientras que el otro posee un agua tan pura que se convierte en hielo pase lo que pase. Estas oposiciones provocarán el cambio en el domador para permitir que el cuerpo y la mente comprendan que las energías son más puras de las que muchas otras bestias pueden tener. Esto hará que la bestia se divida en dos cuerpos que actuarán como uno solo. Es una muy buena bestia para tácticas de dividir y conquistar. Donde también excede en el rápido calentamiento y enfriamiento que causará un daño extremo a los oponentes. Pero en las circunstancias adecuadas, los dos cuerpos pueden provocar que el calentamiento y el enfriamiento generen explosiones. Este es uno de los mayores potenciales de las bestias cada vez que nacen. Se dice que nace de ondas espirituales únicas, pero aún se desconoce debido a lo raro que es. La fuerza y la rareza son la razón por la que tiene un estatus legendario. Tendría un estatus mítico si se fusionara durante una vida permanente. Clark ya estaba asombrado por esta bestia. Géminis era excepcionalmente poderoso. Sin embargo, pudo entender los aspectos positivos y negativos. Tener la mente del domador dividida de esa manera sería muy agotador. Encontrar los materiales adecuados para el crecimiento de la bestia también sería complicado. Pero aún más difícil sería el hecho de que la bestia literalmente pelearía consigo misma ya que eran dos energías muy puras chocando constantemente. El equilibrio también sería muy importante pero difícil de conseguir. Pero sus bestias tampoco son débiles. Clark vio las bestias de la Academia Etérea y las enumeró todas. La abominación encadenada, la araña del centro oscuro, el lagarto venenoso, la flor cadáver andante, la rata soldado bípeda, la rana arbórea verde, el gato del infierno e incluso un chillón ensangrentado. Todas son bestias venenosas, raras o que usan cosas muertas como alimento. Rana arborícola verde. Reese no estaba seguro de qué quería decir Clark con peligroso. Eran ranas arbóreas. Viven en el bosque de Guie, está muy lejos, pero los árboles allí son 100 veces más altos que el árbol promedio, eso significa que las bestias también lo son. Todos los que escucharon a Clark tragaron saliva. Incluso el estudiante de Nebuca que había comenzado a escuchar muy atentamente una vez que Clark y el resto de su equipo comenzaron a hablar tenía miedo de lo que podría pasar ahora que lo sabían. Capítulo 368, Planes paso a paso. Se vieron varias bestias que hicieron estremecer al público y a los estudiantes de las otras academias. Sabían que había mucho peligro en esta batalla, pero el hecho de que hubiera habido un acuerdo completo para enfrentar las batallas 2-8 hizo que todos se preguntaran qué tan locos estaban estos estudiantes. Todos los estudiantes de la Academia Etérea se quedaron atrás observando a sus objetivos. Algunos de ellos incluso habían comenzado a discutir sobre quién los mataría. Pero este fue el ejemplo perfecto de hasta dónde habían llegado los estudiantes. Qué retorcidos estaban realmente. Es evidente que algunos habían sido torturados o habían sido víctimas de las bestias con las que nacieron o que habían domesticado.
pero algunos se habían visto obligados a tomar sus bestias y vincularse con ellas. Esto se pudo ver en algunos de ellos que tenían heridas de su propia bestia y estaban allí solo para retener la energía y ayudar a la bestia a crecer. Mientras que otros que usaban venenos parecían haber usado intencionalmente a su bestia para matar antes. Una de ellas fue la rana arborícola verde. El tamaño era enorme y la domadora amenazaba continuamente a los demás con tragárselos vivos si se atrevían a tomar sus objetivos. Fue un espectáculo espantoso que hizo que muchos quisieran limpiar a los criminales que seguramente constituían toda la Academia Etérea. Empieza con el paso 1, dijo ella y observó cómo su príncipe terrestre se hundía en el suelo. El cuerpo de tierra y metal que había creado pareció desaparecer como si nunca hubiera estado allí. La única señal de que había estado allí era un conjunto de púas metálicas donde había estado su cabeza. La extraña forma que había formado una corona en su cabeza hecha de minerales. Comienza el paso 2, dijo ella y el estudiante de la Academia Nebie le sonrió. La mitad de fuego de Géminis se movió junto al esqueleto de llamas azules mientras que la mitad de hielo de Géminis se movió hacia la niebla viviente. Juntos, el calor y el frío parecían crecer en densidad uno alrededor del otro con el domador de nebulosas en el centro. Ese es el paso 3. Ella dejó que el espíritu infantil flotara en el aire. Parecía estar esperando tranquilamente el momento adecuado. Esto sorprendió a la audiencia ya que esperaban un ataque importante. En cambio, ella simplemente enumeraba los pasos con calma, como si esto fuera solo una parte de un juego o un proyecto. Solo mátalos. No me importa quién lo haga ahora. El etéreo estudiante de la academia rugió con su molestia por la espera. La chica de la rana arbórea verde no pudo detenerlos. En lugar de enojarse más y matar a sus propios cómplices, había elegido atacar más rápido para atrapar a la presa primero. No iba a renunciar a ellos porque sabía que allí era la más fuerte en cuanto a tamaño y fuerza. Ojos asesinos estaban fijos en ella y el estudiante de la Academia Nebie. Pero si alguien prestara atención, vería que el estudiante de la Academia Nebie sonreía como un loco. La energía entre las cuatro bestias parecía estar alcanzando un pico y chocando cada vez más a medida que se condensaba a su alrededor. La gran vista de toda la arena estaba influenciada por el calor y el frío extremos. Un lado se había secado y se había vuelto árido mientras que el otro se había formado cristales de hielo. Pero la locura que había tomado a los etéreos estudiantes de la academia en su vicioso frenesí les impidió notar incluso el más mínimo cambio. Por favor, llora. Ella le pidió a su espíritu infantil que hiciera esto justo cuando los estudiantes etéreos de la academia habían reducido la distancia a la mitad. El único grito penetrante del espíritu infantil hizo que la energía espiritual aumentara radicalmente la energía de las cuatro bestias haciendo crecer su energía, pero también fue la señal de que el príncipe de la tierra necesitaba moverse. No es que nadie, salvo unos pocos, se hubiera dado cuenta de esto hasta ahora. Con toda la arena repentinamente retumbando, los etéreos estudiantes de la academia apenas podían mantener el equilibrio. Eso fue hasta que se sorprendieron al ver que acababan de estar enjaulados por paredes de tierra endurecida. La energía espiritual había ayudado a las bestias a las que se dirigía a ganar energía. El espíritu infantil podría carecer de la fuerza para luchar de frente, pero tenía increíbles habilidades de mejora. Solo eso podría cambiar una batalla para mejor. Y ahora usamos el paso 4. Ella observó cómo la estudiante de la Academia Nebie le sonreía. Por fin. Aplastémoslos. El calor repentino que se disparó primero fue suficiente para hacer que cualquiera se preguntara si los etéreos estudiantes de la Academia sobrevivirían. Llamas azules concentradas habían crecido y se habían disparado hacia la tierra contenta, calentándola rápidamente. Y con eso, cerramos el espectáculo con el paso 5. Ella dio su orden y la niebla viviente junto con la otra mitad de Géminis dirigieron todo el hielo, el agua y el frío puro al mismo lugar. La lucha radical, fría y caliente dentro del espacio confinado estaba causando un daño incalculable a los cuerpos de los estudiantes de la Academia Etérea. Independientemente de cuán fuertes fueran o qué tipo de bestia tuvieran, este cambio dramático en las temperaturas que fluía en una lucha continua los estaba derrotando. Muchos de los que entendieron esto miraron los ataques con horror. Esta fue una trampa literal que obligó a alguien a ser torturado.
Ni siquiera se podían escuchar los gritos por el vapor que escapaba de las paredes de tierra mientras el calor y el frío luchaban rápidamente entre sí. Fue solo por un momento que el frío y el calor fueron forzados a entrar en esta trampa, pero fue suficiente. Los muros de tierra se hicieron añicos y revelaron la vista interior. El príncipe de la tierra había dejado de sostener los muros porque podía sentir que ya no eran necesarios. Carne quemada y figuras esqueléticas fue todo lo que el público pudo ver dentro de las paredes en ruinas. Eso es. La Academia Etérea había sido eliminada de un solo movimiento. El árbitro también quedó atónito. Eso estuvo muy bien ejecutado. Ella miró al estudiante de la Academia Neville que estaba de pie y balanceándose uno al lado del otro. Oh, no me di cuenta de que te suponía tanta tensión. Lo siento por no darme cuenta. Ella se sintió un poco mal cuando vio al estudiante de la Academia Neville caer de bruces y su bestia regresar a él. Pero estaba segura de que él había comprendido los riesgos de esta batalla. Y ese es el estudiante de la Academia Neville que sufre agotamiento de energía. Las batallas del tercer año terminaron y ni siquiera tuvieron que comenzar. El árbitro quedó impresionado. Pero cuando Clark miró a ella, vio que estaba cada vez más pálida a medida que sus bestias regresaban a ella. A ella también le había pasado un precio enorme. El estudiante de la Academia Neville no solo había usado las energías en conflicto dentro de su cuerpo para enfocar las energías adicionales que ella le había proporcionado, sino que había usado toda su energía a la vez, lo que le hizo perder el conocimiento. Pero ella se había dividido para ayudar a todas sus bestias. Ella había usado energía a través de todos ellos en múltiples ocasiones con mayor rendimiento. No mucha gente sería capaz de manejar eso física y mentalmente. Solo sirvió para mostrar lo avanzada que estaba. No me hagas caso. Clark llamó a Cream y saltó de la sección de estudiantes. Las alas que se formaron detrás de él cuando Cream cambió fueron suficientes para hacerlo aterrizar suavemente. Justo cuando ella salió de la arena, cayó en sus brazos. Los sanadores corrían detrás de él mientras muchos de los estudiantes de Neville y Nova aplaudían. Nunca habían imaginado que se hubiera hecho tal plan. Ejecución perfecta y planificación perfecta. Si me dijeras que tienes el intelecto más alto de la academia, te diría que estás equivocado. Es posible que tengas el intelecto más alto de todas las academias. Clark quiso decir su cumplido y escuchó la leve risa de la exhausta ella. Ella solo necesita pociones que complementen la energía. Ha usado demasiadas. Mi academia la llevará a una habitación. Clark vio que María estaba a su lado en solo un minuto ayudándolo a llevar a ella al salón del sanador donde podría descansar. Ni siquiera sabía que Neville tenía una bestia y un domador así. Que Gemini será muy poderoso algún día. Clark solo podía seguir elogiando lo que había visto. No había imaginado que nada de esto sucedería. Ojalá ella nos hubiera advertido. Eso fue muy intenso. María sonaba como si quisiera volver atrás y verlo de nuevo. Sí, acababan de ver morir a varias personas, pero eran criminales. Personas que seguramente habían matado antes. Ha sido retorcido de la peor manera. Habían sido alzados como armas para matar a otros. Personas que pretendían matar a todos los participantes a los que se enfrentaban. Ningún miembro de la audiencia podría decir que no estaba contento de presenciar la muerte de monstruos malvados como ese. Pero de lo que todos hablaban era de la ejecución impecable de un plan que destruyó a múltiples enemigos que normalmente causarían un daño incalculable en peleas uno a uno. El plan de ella era perfecto. Puede que ya se hubiera desmayado, pero la Academia Etérea nunca habría perdido esa oportunidad. Clark sonrió mientras analizaba la situación en su cabeza. Recordaría la forma en que ella había pensado y cómo definitivamente había cambiado su estilo de batalla para complementar a otras bestias. Por no hablar de la información recopilada para que todo eso suceda. No me digas que te estás poniendo celoso. Ella podría ser la mejor estratega de batalla que tenga la Academia Nova en los próximos 100 años. María no pensó que su audaz afirmación fuera a sostenerse mucho, sin embargo, estaba prediciendo el futuro mejor de lo que sabía. Capítulo 369, Preparado recuperación. En este momento hay alrededor de 40 personas o grupos diferentes que intentan llegar a su grupo.
Debería decirles que puede reunirse con ellos. La profesora Wright estaba actuando como el muro que protegía a su grupo de estudiantes de todos los grupos interesados. La mayor parte de la atención que recibía el grupo de Clark no se debía únicamente a su negocio. Era su fortaleza. En el momento en que descubrieron que sus intentos de trabajar con ella habían sido detenidos porque estaba involucrada en un negocio con la familia Rowley, cambiaron su enfoque. Además, todos sabían que los miembros de este negocio no eran otros que los genios de las batallas del primer año. Principalmente Clark y María. El sanador que podía luchar de frente con otros ya era una figura importante. Pero Clark, como nuevo dominador de dragones con una bestia desconocida, también provocó un gran revuelo. Eso fue cuando no estaban chismorreando sobre su destreza física. Gracias por mantenerlos alejados. Ella necesitará descansar un rato. Sé que todavía está dormida, pero debería despertar en cualquier momento. Definitivamente tomó algunas pociones para ayudar a su recuperación durante los últimos días. Mentiría si no esperara que ya se hubiera preparado para recuperar energía. Como para que Clark y todos los demás la elogiaran más, ella abrió los ojos unos segundos después. Era casi como si lo hubiera planeado todo. Sin embargo, pasó otra hora antes de que realmente comenzara a moverse y levantarse de nuevo. Te lo perdiste, justo ahora el profesor Wright quería que habláramos con un grupo de personas. Isa estaba bromeando un poco, pero estaba segura de que hablaría con la gente, le gustara o no al grupo. Deja de perder el tiempo. Tenemos mucho más que hacer que montar un negocio aquí. Las batallas de cuarto año deben comenzar en cualquier momento. El hermano mayor de ella y los otros de cuarto año estarán peleando. Sin embargo, escuché que son 3 personas menos. Clark tenía una expresión molesta mientras pensaba en María, que también tenía un hermano mayor que estaría allí. Quería golpearlo hasta dejarlo hecho papilla. Para obtener su verdadera venganza por lo que le había hecho a sus padres. Clark escuchó bien, los de cuarto año perdieron a 3 de sus equipos por violar la ley. Aparentemente, 3 de ellos fueron a intimidar a algunos estudiantes en lugar de formar equipo. Los 3 fueron castigados con el apoyo de la Academia Nova. Algunos otros representantes de las familias más grandes también lo apoyaron. Sin embargo, creí que cierta familia se enojaría al ver que 2 miembros de la familia Cain y otro lacayo que escuché que intimidaba a algunos estudiantes de primer año fueron castigados. Desde que Clark recordó el molesto cuarto año que Debbie había mordido mientras buscaba a sus nuevos compañeros de equipo en ese momento, se sintió bastante feliz. Si ese tipo estaba siendo castigado con 2 miembros de la familia Cain, entonces tenía sentido. Claramente el hermano mayor de María les había ordenado que ejercieran alguna forma de dominio. Desafortunadamente, eso fue un movimiento tonto ya que Neville ya había dicho que no iba a requerir ningún drama como ese. Sin embargo, para Clark fue algo bueno. Esa fue probablemente una de las principales razones por las que nadie vino a buscar problemas con él o su grupo. Ya se sabía que estarían atentos a la posibilidad de causar problemas con María. La familia Mourne tuvo que odiar que a una niña que abandonaron le estuviera yendo muy bien. Y mucho menos mejores de lo que eran en algunos aspectos. Sin embargo, podemos intentar reunirnos con los estudiantes de Neville. Veré si ella nos presenta, ya que algunos miembros de su equipo ya parecen desinteresados en la planificación de las bestias. Pero antes de eso, creo que deberíamos ver qué pasará con ese bailarín de nieve. Habrá una ceremonia. Clark estaba pensando en conexiones. Clara había dejado claro que las conexiones serían importantes. Iré a ver su tumba si a eso te refieres. Ralph habló. Estaba mirando seriamente a todos. Se arrojó al peligro para poder vencer a esos monstruos. Si todos fueran como él, entonces tal vez habría menos muerte en el mundo. Los sentimientos honestos que Ralph tenía hacia esto convencieron a cualquiera que pudiera haber estado indeciso al respecto. Se lo haré saber a los guardias. Esta noche se llevará a cabo una ceremonia de tallado en hielo para cada estudiante que no sobrevivió al torneo. Neville le ha dicho que sus mejores estudiantes tallarán sus figuras en el hielo que permanecerán dentro de su academia durante el próximo año. Es muy respetuoso.
La profesora Wright no ocultó sus propios sentimientos por este acto. Fue puro respeto y admiración por hacer esto, aunque pudiera verse como un movimiento político. Eso es todo entonces. Ahora tenemos que ver a los estudiantes de la Academia Etérea ser golpeados por los estudiantes de Neville y el hermano mayor de ella. Gerald miró a su alrededor y sorprendió a todos al romper su propio silencio. Sin embargo, se dieron cuenta de que no estaba emocionado por los partidos sino por ver que esta debacle llegara a su fin. Ya había saltado para vengarse. Desafortunadamente, todavía había estudiantes etéreos de la academia por ahí. Todavía estaban presentes y eso significaba que la gente podía morir. Deberíamos ir a ver la batalla. Simplemente no tengo idea de cómo serán los estudiantes de cuarto año en Neville. Gray sonaba como si no hubiera oído mucho. Esto significaba que todos estaban en el mismo barco. No es que Brad hubiera dicho mucho. Pero no esperaban que lo hiciera cuando se trataba de esto. Había estado mucho más concentrado en su yelmo poseído y en los materiales aleatorios que había estado agregando a su espacio de domesticación cuando intentaba meditar mientras estaba sentado. Entonces, si ella está lista, volvamos a las gradas. Los estudiantes de Neville estaban preguntando por ti cuando llegué. La profesora Wright esperó un momento antes de ver a ella levantarse. El hecho de que los estudiantes de Neville hubieran preguntado por ellos decía mucho. Que a pesar de que el grupo de Clark era de la Academia Nova, no habían aceptado regresar a los asientos donde habían estado, esta vez con ella, provocó una gran cantidad de vítores. Toda la audiencia estaba concentrada en la batalla que se desarrollaba. Principalmente un estudiante de la Academia Neville que lucha contra uno de los estudiantes de la Academia Ithiriel. Parecía que Nova había renunciado a este partido de la misma manera que Ithiriel lo había hecho antes para reservar energía hasta el final. Polilla blanca gigante, ultra rara. La polilla blanca gigante es una bestia única que comienza como un huevo que se convierte en una polilla. En realidad no es una polilla, pero se parece mucho a una. La mayoría de la gente simplemente no lo sabe. La razón por la que se le llama gigante es porque puede crecer hasta 10 veces el tamaño del halcón de hielo por el que lucha por el territorio. Son fuertes bestias de tipo hielo que pueden mezclarse con la nieve en las cimas de las montañas. Es raro ver a más de uno juntos ya que es muy territorial. Cuando vuela, agitará sus alas para atraer la humedad del aire y provocar una nevada localizada. La nieve puede caer en un área pequeña, pero es capaz de cegar a sus oponentes. La mejor manera de derrotar a uno es dañarle las alas. Cuando se los obliga a tirar al suelo, son lentos a menos que se les obligue a abrir la boca mostrando sus feroces dientes como agujas. Esta es otra cosa que demuestra que no son realmente una polilla. Desde donde estaba Clark, podía ver la enorme polilla blanca gigante que era al menos 3 veces el tamaño del domador que tenía un escudo y una estrella de la mañana para luchar contra el estudiante de la Academia Etérea. También parecía que una bestia a la que Clark tenía problemas para ver ya había sido asesinada en el escenario, dejando solo al estudiante etéreo herido de la academia. No es el mejor cuarto año que tenemos. Ese es solo uno de los corrales más débiles que recientemente abandonaron la educación en el hogar en la sección de Academia de Guardias de nuestra Academia General. Si no lo sabías, dividimos nuestra academia en escuelas. Los guardias representan una cuarta parte de todos nuestros estudiantes. Y ya había visto regresar al grupo y se levantó para saludarlos. Parecía muy contenta de que hubieran regresado. Tu encuentro fue brillante. Creo que he aprendido mucho sobre batallas y planificación con solo presenciarlo. También hablaré con los de tercer año para ver cómo la bestia Géminis puede crecer en ese estado. También tengo curiosidad. Ella respondió al elogio de Ilies con un apretón de manos y comenzó a preguntar sobre sus bestias. Antes de que ella supiera lo que había incluido en su conversación, quedó atrapada mientras ella tomaba notas. Capítulo 370, no como estaba planeado. Creo que ella podría cambiar de opinión si dejamos que ella siga indagando en ella. María pensó que la situación era histérica. Ella estaba viendo todo el evento en lugar del partido que se estaba desarrollando en la arena. Creo que entenderá un poco mejor cómo trabajamos. Y ya será una cliente, ¿verdad? Isa simplemente iba a dejarlo así.
Sin embargo, Clark tuvo que detenerlos porque sabía que cuando ella sacara su pequeño dragón de hielo, ella seguramente volvería al modo de investigación. No deberíamos estar viendo los partidos por ahora. Todavía no has mirado lo que reunimos cuando estaba analizando bestias durante mi tiempo de descanso. Clark se había quedado con algunos de los diarios que ella le había dado para que los llenara antes. Sabía que cuando les hubiera agregado información sobre las bestias, ella querría leerlo todo. Como él se aferró a ellos, fue una distracción perfecta para su insaciable curiosidad. Gracias, pero en realidad estaba disfrutando lo minuciosa que es ella. Ha pasado un tiempo desde que alguien me preguntó acerca de mis bestias con el objetivo de entenderlas. La mayor parte de Neville ha pensado que eran poderosas, les temía a ellas y a mí por mi madre. O simplemente mantienen una línea estricta donde no cruzamos porque ese es el trabajo de un soldado. Por lo que vi, eso tiene sentido. Neville le parece ser muy estricta con todo eso. Supongo que por la historia. Y ya asintió con aprobación. Sin embargo, hay algunos que se han separado de eso. Muchos han crecido con sus padres como guardias expresando preocupaciones. Ahora solo quieren deshacerse de algo de ese estrés. Esto también era comprensible. Cualquiera se sentiría agotado después de un tiempo. Sin embargo, cuando Clark miró a quien había mirado ella, vio a otro de los estudiantes que había estado en su equipo y les dijo que provenía de una familia de guardias. Por mucho que Clark no quisiera creer que hubiera algo más, se dio cuenta por la forma en que los ojos de ella se habían detenido. Están todos emocionados por las recompensas que obtendrán. Esto los tomó por sorpresa. No todos habían prestado atención a la conversación hasta ahora. Pero con la repentina pregunta más fuerte, todo el grupo de Clark se había centrado en ella. Mientras pueda mejorar a mi compañero, lo tomaré. Si Clark no lo tiene en el plan de crecimiento, entonces no valdrá la pena. Aunque necesito nuevas armas ya que mi compañero consumirá las mías y puede que ya no sean un escudo y una espada que pueda usar. Brad tuvo una respuesta muy básica. Sin embargo, esto se lo puso fácil. Esa es una muy buena respuesta. Sigo escuchando de los estudiantes de Star City que todos ustedes son populares allí por ayudar al señor de Star City y sus hijos. Eso hace que sus planes sean muy buenos. La evaluación de ella fue tranquila y fría, pero así debería ser cuando se prueban las aguas de un creador de planes bestiales. Yo también seguiré lo que digan. Pero cambiaría mis recompensas por entrenar aquí en Neville durante algún tiempo. Al ver que ella era hija del señor de la ciudad, Grace no dudó en pedir esto. Si Grace se queda, yo también me quedaré aquí. Ella tiene buenas ideas para entrenar en lo que es fuerte, yo quiero entrenar contra lo que soy débil. Pero todavía quiero una variedad de metales como recompensa. No lo hago. No necesito entrar a esa mazmorra si no tiene lo que necesito. Ralph fue incluso más directo que los demás. Los pocos otros estudiantes de la nebulosa que escucharon a Ralph decir que no le importaba la mazmorra los dejaron boquiabiertos. La mazmorra era muy valiosa para su ciudad. Que lo ignoraran como si nada y luego lo aturdieran. La mazmorra está parcialmente inexplorada por nosotros. Tiene muchas vetas de metal en las que puedes excavar. Pero si realmente entras al palacio, puedes encontrar verdaderos tesoros. Una espada debería ser fácil, los metales también deberían estar allí. La mazmorra fue sellada debido a toda la pelea, las bestias allí también deberían tener una mayor cantidad. Y ya parecía estar ocultando algo más. Quiero preguntarte por qué estás tan seguro de que nos beneficiaríamos. Clark podía sentirlo al límite. Solo una cosa que ella sabía haría que todos quisieran esta recompensa mucho más de lo que ya la querían. Sabes que algunas mazmorras se dividen en pisos. Bueno, esta es solo una. Eso significa que puedes encontrar incluso los mejores materiales o los peores peligros en cualquier lugar. Pero también significa que tienes mucho más potencial para crecer allí. Especialmente porque esta mazmorra fue resuelta hasta cierto punto cuando mi madre hizo un trato con la bestia más poderosa allí. Ella mantuvo la cabeza en alto demostrando que provenía de una buena familia. Ella provenía de una herencia poderosa. Entonces el señor de la ciudad se aseguró de que los monstruos más fuertes no pudieran matarnos.
Eso es lo que estás diciendo. Clark vio su sonrisa aún más. Parecía que la actitud más fría se había roto hacía mucho tiempo al hablar con ella correctamente en lugar de intentar simplemente planear y tratarla como si fuera la heredera de Neville y una figura aterradora. ¿Qué vas a querer entonces? Podemos buscar algo si quieres mientras estamos allí. Supongo que nos pedirás que te ayudemos a hacer un plan bestial para ti antes de ir allí. Clark vio el ligero destello de codicia que todos habían aparecido en sus ojos. Él diría que era negativo que ella lo tuviera, pero era natural que un domador quisiera los mejores materiales para sus bestias. Pero ver que ella lo había usado hizo que Clark pensara que no había podido confiar en su madre para todos sus materiales. Supongo que le traeremos valiosos materiales de hielo relacionados con dragones. Ya nos dijiste que tiene un WYRM de hielo que los necesita para crecer adecuadamente. Eso es lo que estás buscando también, materiales para Crim. Gerald había estado observando la batalla en curso pero se había interesado en la información sobre la mazmorra del Palacio de Hielo a la que entrarían como parte del premio ganador. Exactamente. Así que elegiré confiar en ti por segunda vez. ¿Qué te parece? Y ella simplemente lo aceptó. Parecía que estaba lista para ver a su sierpe de hielo crecer aún más rápido. Pero eso era todo, estaba emocionada de ser una verdadera domadora de dragones. Sin embargo, también parecía que quería que su serpiente glacial tuviera una pareja, ya que ya se había vuelto poderosa por sí sola. Ahora merecía un aliado al que llamar familia que tuviera el mismo tipo de hielo que él. Oye, sé que deberíamos prestar atención al partido, pero ¿a dónde fueron los otros estudiantes de la Academia Etérea y por qué ese profesor suyo entra a la arena durante una batalla que acaba de terminar? Reese habló con confusión, sin embargo, todo lo que dijo ya había comenzado a traer el silencio a todo el torneo. Mi hermano todavía está ahí abajo. Ella vio que su hermano ya había comenzado a actuar y alejarse de donde estaban sentados. La mayoría de los otros estudiantes de cuarto año tenían el mismo mal presentimiento y estaban haciendo lo mismo. Eso solo vino con la experiencia. No puedes entrar el árbitro intentó detener al etéreo profesor de la academia solo para descubrir que había sido atravesado con una larga púa de metal negro. Pequeñas agujas de vidrio parecían estar en los bordes de toda la púa que apuñaló aún más profundamente al árbitro ahora caído. Gracias academias por la entrada que necesitábamos. A partir de hoy no los necesitaremos ni a ustedes ni a nada más de ustedes. Solo recuerden rezarle a la luna de sangre cuando encuentren que su vida se desvanece. El fuerte anuncio provocó escalofríos en la espalda de todos. Antes de que alguien pudiera moverse, los guardias de Neville ya estaban frente a ellos vigilando. Se colocaron escudos de hielo en su posición. Muchos de los guardias se habían preparado para tal evento. Pero no habían imaginado que esto realmente sucedería ya que todos los demás partidos habían ido bien. Pero aparentemente eso fue solo porque el culto de la luna de sangre todavía estaba haciendo sus movimientos. Muchos de los poderosos guardias ya habían hecho sus movimientos para atacar al ahora risueño cultista de la luna de sangre. Sin embargo, había una extraña bestia que había aparecido sobre su cabeza. Una gran bola de lo que parecía ser vidrio y púas de metal. Y por la energía en el aire, todos sabían que estaba a punto de atacarlos con toda su fuerza. Este no fue un ataque al que los cultistas esperaban que sobreviviera. Fue un ataque suicida para causar el mayor daño posible. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.